Gran parte de la población en Colombia no tiene conciencia sobre la alimentación todos los días y muchas veces el uno al año no hace daño y otras justificaciones pues nos llevan a que empecemos en un proceso de desorden en el tema de alimentación e infortunadamente lleguemos a diagnósticos como el de la obesidad. Con nosotros está la doctora Sara Guerrero, que es nutricionista y dietista encargada del proceso de nutrición en una universidad, en la Universidad del Valle, y será la encargada de conversar con nosotros acerca de este tema que llama bastante la atención y es la cirugía bariátrica. Doctora Sara, buenas tardes del sol, bienvenida, buena energía. Doctora Sara, buena energía, bienvenida. ¿Cómo doctora estás? Sara, bienvenida. Muy bien, gracias a Dios. ¿Y ustedes? Excelente. Muy bien. Excelente y mejor Bueno, ahora que nos acompaña usted aquí. Mucho en mejor, Muchas dice gracias. Maura. Doctora Sara, hablemos del tema de la obesidad y de las alternativas que tiene la gente para combatirla. Muchas veces uno no sabe ni siquiera cuándo está en obesidad, porque uno se atreve a decir estoy gordito, no me queda el pantalón, pero no tiene como la conceptualización de cuándo está en obesidad y cómo se trata. ¿Cuándo se considera que una persona es obesa? Bueno, primero que todo, una persona no es propiamente obesa, tiene una condición que es un diagnóstico de obesidad. Eso se parte mucho precisamente de pensar en la humanidad de la persona y pues no dejar que un diagnóstico completamente identifique a esa persona. Defina a la persona. Exacto, que no la defina. Una persona con obesidad a nivel poblacional grande pues se puede definir por el índice de masa corporal, que es esa relación entre el peso y la talla. Usualmente se maneja rangos específicos, pero hace poco salió una nueva clasificación porque más que precisamente esa relación entre peso y talla, que puede ser pues muy relativa verdaderamente a lo que es un diagnóstico como tal, pues se revisa un poco más todos los aspectos alrededor, que es cómo ese exceso de grasa pues afecta ya a la persona como tal metabólicamente. Entonces, ¿qué pasa? Que no es lo mismo decir que una persona tiene un índice de masa corporal muy alto porque de pronto es fisiculturista y tiene mucho músculo, a decir que de pronto es una persona que pues tiene un índice de masa corporal alto porque tiene mucha grasa que ya genera alteraciones y enfermedades pues que van a aumentar pues obviamente ese Y que riesgo. pueden ser cada vez más graves. ¿En qué momento, Doc? Muchas personas, para hablar en el lenguaje que uno escucha popularmente en las calles todos los días, dicen, no, ya estoy pasadita de kilos, pero no más. No, eso no voy a llegar a obesidad por pasarme unos tantos kilos. Y resulta que bajo ese argumento se sigue subiendo, se sigue subiendo, se sigue subiendo tras digamos, escondidos en la justificación de no, de aquí no paso, mañana le bajo, mañana lo quito, y muchas personas llegan a esa situación de obesidad de la que tal vez ya es mucho más difícil devolverse. ¿Cómo una persona pasadita de kilos, como diríamos, puede llegar a obesidad? ¿Cómo es ese nivel progresivo y en qué momento decir, bueno, debemos revisar esto? Bueno, también hay que tener en cuenta algo y es que la obesidad es una enfermedad multifactorial. Entonces, no es como que simplemente digamos, es que esta persona está comiendo un poquito de más y un poquito de más y eso lo va a llevar a tener obesidad. Sino No es que solo la alimentación. No es solo la alimentación, es un montón de factores entre lo que está más o menos, digamos, dentro de control, entre comillas, de la persona, pues está la alimentación, está el ejercicio, pero hay un montón de factores que están en torno de esa persona, pues que va a generar que poco a poco pues pueda llegar a estar en ese diagnóstico. ¿Cómo cuáles? El estado socioeconómico, el estado de salud emocional, todo el entorno, digamos que a veces no nos damos cuenta, pero a veces con los comerciales tenemos o estamos envueltos en ambientes, se llaman ambientes obesogénicos, que promueven mucho el consumo excesivo de alimentos, que promueven mucho el sedentarismo, el hecho de que las porciones ya no sean pues pequeñas, sino que a donde vas, en cualquier restaurante, las porciones son súper grandes, que si vas a un supermercado lo que más encuentras pues son alimentos que tienen exceso de azúcar, exceso de grasa, un montón de factores que se nos salen de las manos y que no consideramos como que, wow, de esto puede llevar a la población a que llegue a tener una obesidad. Muy bien, doctora Sara. ¿Qué ojos tan lindos tiene, doctora? Gracias. Pero bueno, esa no es la pregunta. La pregunta concreta es, ¿en qué momento se considera que un paciente es candidato ideal para una cirugía bariátrica, doctora? Bueno, también depende de muchas cosas porque lo que les decía ahorita al principio, el diagnóstico hace muchos años era simplemente esa relación peso-talla, pero hoy en día ese diagnóstico es muy diferente. Las guías internacionales sí hablan de unos rangos, entonces se habla que más o menos de 30 a 35 de índice de masa corporal, pero que la persona tenga comorbilidades, entiéndase como enfermedades
también que afecten su estado metabólico, diabetes, hipertensión, hipotiroidismo, otras alteraciones que puedan tener, o pues pacientes que tengan un índice de masa corporal de 35 en adelante sin ninguna comorbilidad. Sin ¿Eso embargo, es que se llama obesidad mórbida? ¿Se llama eso? ya no se usa ese término. ¿Ya no? No, hay una clasificación nueva donde se habla sobre obesidad subclínica, obesidad clínica y el nivel de riesgo que implica sobre la vida de la persona. Entonces, Claro. ¿qué nivel de afectación puede tener ese grado de obesidad sobre esa persona dependiendo pues precisamente de qué tanto puede afectar su vida? Porque puede haber una persona con exceso de peso, pero que necesariamente no tenga absolutamente nada y esté aparentemente sana. Como puede haber una persona que tenga ya algunas alteraciones, digamos la presión arterial algo alta, pero que todavía no requiera medicamento, como la persona que ya requiere un uso de medicamento diario. Entonces son diferentes grados pues que van a generar que definitivamente pues tenga o no la indicación del manejo quirúrgico, pero pues todo siempre obviamente se tiene que manejar de una forma muy interdisciplinaria, pues no solamente como voy y que a mí me digan es que tú tienes obesidad, tienes que hacerte cirugía, no, es un manejo muy completo que se tiene que dar precisamente por ser una enfermedad multifactorial. Ya hablamos con nuestro cirujano también para que nos entregue un poco más de detalles porque sabemos que es una cirugía pues que no es tan sencilla, muy compleja por las dos razones, la implicación que se tiene en el tema quirúrgico, pero también lo que pasa después de la cirugía, ¿no, doctora Sara? Un saludo también para la gente que nos manifiesta, doctora, ahorita que usted hablaba acerca de que entre tantas razones hay personas que tienen afectada la glándula de la tiroides y también uno asume que están pasadas de peso porque comen mucho y no tiene que ver. Con esto lo digo por lo que nos han contado nuestros televidentes. Entrando un poco más con el tema de las alternativas que se tiene para combatir la obesidad, porque aquí sí hablamos directamente de la obesidad. Doctora, está el tema de la alimentación y está el tema de las cirugías. ¿Puede estar un equilibrio entre las dos? Uno llama a la famosísima lipo a la conversación y dice, bueno, pues me voy a engordar otro poquito para que me hagan la lipo y haya grasa donde sacar. O voy a ahorrar, no, lo digo porque así piensa la gente. Sí. O voy a ahorrar mejor y voy donde un buen nutricionista y entonces así cambio. Lo que pasa es que la gente le teme a los dos cambios, porque la gente dice, si no es con cirugía no voy a quedar con el cuerpo. ¿Qué pasa con esa obesidad que se trata desde la alimentación y desde la cirugía? Bueno, digamos que una liposucción no es en sí un tratamiento para la obesidad. Una liposucción es un tratamiento ya estético puntualmente, pero ella definitivamente no nos va a dar un manejo para lo que es la enfermedad de la obesidad, que como les digo, pues tiene otra cantidad de cosas. Tenemos los métodos que no son, pues, digamos, invasivos, que es ejercicio, alimentación, manejo de estrés, manejo de sueño, manejo de todos esos factores que pueden influir un montón en el diagnóstico de la obesidad. Hoy en día, pues, hace también bastante tiempo está todo el manejo farmacológico, entonces, pues, medicamentos que nos ayudan a regular precisamente todos esos factores que influyen mucho en el estado, pues, de la persona cuando tiene obesidad y, pues, se busca que aunque la cirugía bariátrica es obviamente una herramienta súper importante, súper necesaria en muchísimos casos, pues que no sea la primera línea de manejo de la obesidad, que primero se trate de buscar, ok, ya intentaste la alimentación, el ejercicio, lo que les decía, todo el manejo de los demás factores con un buen grupo interdisciplinario. Ok, no lo logramos, buscamos medicamentos, de pronto hay otra cosa que no hemos tenido en cuenta, ok, definitivamente no hubo nada, la afectación es muy grande para esa persona, pues de lo que ya le está generando en su estado de salud, pues ya buscamos pues la otra alternativa, como les digo, todo dentro de lo que es el equipo, dentro del concepto del endocrinólogo, del nutricionista, del psicólogo, obviamente del cirujano, del médico familiar, del médico internista, o sea, es un equipo muy grande que precisamente pues tiene mucho que decir dentro de ese concepto como tal de pues qué manejo vamos a usar. Yo creo que esta es una gran oportunidad para desmitificar muchas cosas, ya que Vico menciona la lipo y que tú nos explicas muy bien que no necesariamente es un procedimiento que va a ayudar realmente a la obesidad y que incluso he visto muchos casos que se hacen su lipo y pasado el tiempo pues vuelve el cuerpo a su estado natural porque no cambiaron su alimentación, no cambiaron sus hábitos, no abordaron realmente el problema de raíz, sino por fuerita como decimos y pues claramente el cuerpo todo río vuelve a su cauce. Y hay muchos mitos alrededor, Doc, de el bajar de peso, el perder grasa y todos estos temas como la gente que se envuelve en plástico. Yo no sé si ustedes han visto o si eso todavía se hace, pero yo he visto
las mujeres sobre todo, que entonces que se envuelven en plástico y empiezan a correr o se echan hasta cosas para sudar, y entonces entre más sude yo ya estoy perdiendo grasa y yo ya estoy bajando de peso y eso me va a servir. O el batido verde por la mañana y me tomo un batido en ayunas, pero almuerzo, pues el almuerzo más trancado de la vida. ¿Cómo funcionan esos mitos que están muy presentes en nuestra región y en nuestro país y realmente funcionan, no funcionan? ¿Qué pasa frente a eso? Bueno, definitivamente hay cosas que decimos no, o sea, lo del plástico es algo que te deshidrata. ¿También lo escuchó? Claro. Es algo que deshidrata puntualmente, perdemos líquido porque estamos solamente sudando. Verdaderamente lo que buscamos en un tratamiento, lo decía, es perder grasa. Pero esa pérdida de grasa pues se puede alcanzar, digamos, por muchos medios, pero puntualmente pues se tiene que hacer una estrategia nutricional donde la persona coma un poquito menos de lo que gasta, pero todo depende mucho de ese paciente que usualmente come, porque si pues yo tengo un paciente y me llega un paciente que de pronto, no, es que yo como solo una vez al día. Entonces, a veces preguntan, ¿y yo por qué tengo exceso de peso si yo como una vez al día? A mí me encanta un ejemplo que si a ti en tu casa se te va el agua, tú tienes agüita ahorrada, pero la poquita agua que llega también la vas a ahorrar porque tú no sabes cuándo va a volver el agua. Si tú no comes, tu cuerpo no va a usar esas reservas que tiene. Entonces, si yo en mi casa no tengo agua, pues yo lo poquito que me entra lo voy a tratar de reservar y mi cuerpo es muy inteligente, la poquita comida que me entra la voy a tratar de guardar y difícilmente voy a hacer como una resistencia a la pérdida de peso. Ya cuando pues yo arreglo otra vez, digamos, todo ese sistema de cómo funciona mi cuerpo, pues ya empiezo otra vez a usar de manera más normal, pues todas mis fuentes energéticas, mi metabolismo y demás. Lo cual quiere decir que no es comer menos. Es No saber siempre, comer. es también, depende mucho de cada uno. En ciertos casos sí hay que comer menos, pero no es solo menos, sino que eso menos, porque ¿Qué me como? yo puedo comer menos, pero ese poquito menos que como, yo igual puedo comer un montón de azúcar, un montón de grasa, Claro. y verdaderamente nutrientes no le estoy dando a La mi calidad cuerpo. de lo que come. Exacto, la calidad. La calidad también implica pues demasiadas cosas en ese Hace la proceso. diferencia. Doctora Sara, pero entonces, ¿qué cambios, digamos, en el estilo de vida debe asumir el paciente antes y después de la cirugía bariátrica? Bueno, antes de la cirugía definitivamente va a depender de cómo esté el paciente antes de, es muy individualizable. Si es un paciente que consume mucho azúcar, pues va a tener que dejar el azúcar precisamente para prepararse para lo que se viene después de la cirugía, por ponerte un ejemplo. Ya después de la cirugía bariátrica hay todo un paso a paso, entonces es una persona que tiene que volver a aprender a comer desde cero, es una persona que si de pronto comía muy rápido, no masticaba muy bien, mezclaba sólidos y líquidos, es una persona que después de la cirugía es algo que no lo va a poder hacer porque no se tolera bien la alimentación. Cambia completamente y ahorita les van a hablar un poquito cómo son pues esas cirugías, pero cambia completamente la forma de asimilar pues la alimentación, los nutrientes, todo el tracto digestivo pues cambia, digamos, no solo a nivel de anatómico de la forma, sino también a nivel de los cambios hormonales. Entonces eso precisamente pues va a hacer que yo no pueda comer de la misma forma. Entonces hay que hacer un paso a paso, hay unas 4 fases pasando, hagan de cuenta la alimentación de un bebé, pero empezando con líquidos, después ya empiezan papillas, después ya empieza blandos, que molidos, que desmechados, empieza más normal, pero también con unos principios muy claros. El paciente después tiene que darle mucha prioridad al consumo de alimentos fuentes de proteína. El paciente tiene que asegurarse de comer suficientes frutas, verduras para que su cuerpo reciba vitaminas, minerales, fibra, ¿ya? Muy ya, pues igual su cuerpo necesita carbohidratos, pero entonces tienen que ser carbohidratos de buena calidad. Muchos pacientes quedan con completa intolerancia al arroz y al pan, mientras que otros puede que a veces sí lo toleren un poquito mejor, pero pues todo también es muy individualizable. Doctora, ¿hay una edad promedio para establecer esta cirugía? Digo, no sé, mayores de 18 años o hay personas que son menores pero que la necesitan urgentemente por tema de, yo siempre lo pienso por tema de salud, porque el círculo que tengo, que es bien grande, o sea, tengo más de 6 amigos que se han hecho la cirugía bariátrica, han sido literalmente porque ya no podían dormir, o sea, se ahogaban al dormir. Yo soy una persona que pesaba 130 kilos y mi médico no quiso. Mi médico decía, no, 130 kilos no es un peso para que usted esté pensando en una cirugía bariátrica, coma bien. Y yo, pero en serio, antes yo quería subir a 135 porque la gente me decía, entre más rápido te la hacen. Ahora agradezco haberle hecho caso a mi nutricionista y no a este tema de la bariátrica. Estaba muy joven, tenía 15 años. ¿Uno desde esa edad puede pensar en una cirugía de estas por tema salud?
Se tiene que, como te dije ahorita, se tiene que primero evaluar diferentes estrategias de manejo del peso, pero sí se hacen cirugías en menores de edad. menores de edad. Hay un límite, no lo conozco muy bien verdaderamente, hay un límite, pues porque igual son los niños menores de edad, están todavía en proceso de desarrollo, tiene que tener un cuidado mucho más específico, pero sí se realiza el procedimiento en menores de edad, obviamente con unas indicaciones mucho más específicas. Y la efectividad, o sea, mucha gente está utilizando en nuestro chat la palabra rebote. Como Dani ya lo dijo, ¿no? Como que uno al tiempito ve que la gente, pues con la liposucción sí que más. Pero con este tema, de hecho, dolería más porque es una cirugía mucho más costosa, el cambio es mucho más radical en cuanto a la alimentación y esto. Ahí podemos hablar de porcentajes, qué probabilidad hay que una persona vuelva a su peso con ese famosísimo efecto rebote. No es un efecto rebote, definitivamente la cirugía, pues Uy, pero es- tengo una compañera que está gorda. puntualmente esa palabra no la usamos, de pronto tuvo otra vez una reganancia de peso. Pero el estómago se expande. No necesariamente, porque Ella de tuvo todas maneras recorte. lo que te hablaba, o sea, depende mucho de la calidad. Yo puedo decir, es que yo como súper poquito, pero lo poquito que como es muy cargado en calorías porque tiene mucho azúcar, o es una persona que de pronto toma mucho licor, es una persona, entonces obviamente depende mucho de verdaderamente los hábitos que tiene la persona después de la cirugía. Entonces, por eso es tan importante el proceso previo a cirugía, porque si yo desde antes de la cirugía tengo una persona que no es capaz de seguir recomendaciones, que le cuesta demasiado trabajo, pues consideramos, bueno, sí será que puede ir a cirugía o qué probabilidad hay de que después de la cirugía, pues precisamente por esa dificultad para acogerse, digamos, a unas recomendaciones, pues pueda volver a tener una reganancia. Pero si es un proceso que tiene una persona que tiene un muy buen proceso, pues después de la cirugía vamos a esperar pues que la persona siga y pues sea muy adherente a las recomendaciones. No es que nunca jamás en la vida puedan volver a comer azúcar, en algún momento podrán volver a tener obviamente un estilo de vida muy normal, pero también hay que trabajar muchísimo en mejorar su relación con los alimentos. De pronto es que no tiene pues esa buena relación, que cree o sataniza mucho los alimentos, entonces cuando los comen en exceso. O sea, hay muchos factores a tener en cuenta, pero verdaderamente no es que haga un efecto rebote. Se llama porque- reganancia. Sí, es una reganancia. Es una Súper. reganancia cuando de pronto no tengo y no sigo las recomendaciones posterior a cirugía, los controles con los cirujanos, los médicos que me operaron, no tengo pues una adecuada alimentación y pues como les digo, la obesidad es una enfermedad crónica, entonces pues hay otra cantidad de cosas que influye sobre si tengo o no tengo reganancia, pero pues dentro de lo que está dentro de nuestro control o dentro del control del paciente, pues va a influir muchísimo precisamente pues la adherencia que tenga ese paciente a las recomendaciones y al tratamiento que se tenga posterior. Doctora Sara, tengo una pregunta que incluye parte de tu área de experticia, pero también de este complemento integral que hacen en el tratamiento de la obesidad, que es el tema de la salud mental. Y es que muchas veces uno se le hace muy fácil juzgar, ¿no? A la persona y dice, pero si ya sabes que no puedes comer eso, o que no puedes comer X cantidad, ¿para qué lo haces? O porque lo haces, te estás haciendo daño. Como si es que el que lo está haciendo dijera, ay, me voy a empeorar. Pues claramente no, nadie quiere estar peor de lo que está, todo el mundo quiere estar de la mejor manera posible. ¿Qué pasa químicamente en el cuerpo cuando las personas, digamos, tienen esa ansiedad por comerse algo dulce o por probar X cosa que realmente sienten que no se pueden contener? ¿Realmente pasa algo químico en el cuerpo que los lleve finalmente a esa decisión de consumir algo que saben que les va a poner peor? Pasan muchas cosas verdaderamente, pero como tú lo dices, o sea, la parte de salud mental es un factor súper importante porque resulta que, bueno, por un lado ya a nivel de requerimientos, muchas veces es que no cubrimos nuestros requerimientos y nuestro cuerpo nos pide y nosotros no sabemos reconocer lo que el cuerpo me pide. Entonces, en muchos pacientes se ve que tienen una ingesta de proteína muy bajita y cuando mejoran esa ingesta les disminuye un poquito los antojos. Ya cuando es un componente un poco más ansioso, que obviamente lo tiene que manejar pues el área específica, que es psicología, psiquiatría en su caso, pues sí hay que ver qué está pasando. Entonces, personas que de pronto tienen niveles de estrés muy altos, personas que tienen situaciones complejas. Ahora que lo mencionaba, pues yo trabajo en el Hospital Universitario del Valle. El hospital pues es un hospital que maneja una población pues compleja a nivel de que es población que tiene muchas dificultades.
y eso obviamente genera pues que yo a nivel de tengo estrés porque de pronto tengo dificultades para conseguir ciertas cosas que necesitan mis hijos. Y para pagar el arriendo, para pagar todo. el colegio, para la comida, Exacto. para Entonces, cantidad todo de eso cosas. genera demasiado estrés y pues si la persona no tiene herramientas de gestión emocional adecuadas, pues va a acudir a algo que le genera satisfacción inmediata, que es probablemente comidas que no son las más adecuadas para ese proceso, pero él en ese momento no está pensando, es que si yo me como esto me va a generar, no. Estoy en un nivel de estrés, un nivel de ansiedad, un nivel de afectación emocional tan grande, pues que yo busco es satisfacerla y calmarla en ese momento. Y la herramienta que conozco, porque también es lo que nos venden las películas. Entonces tú ves una película, ay, la muchacha que terminó con el novio está triste, entonces se pone a ver una película y a Y a comerse un comer. tarro de helado Un tarro de helado, entero. sí. Y ya se le quitó la tristeza, se le arregló la vida. Entonces eso es lo que hemos visto toda nuestra vida. Es Entonces, verdad. Y pues, luego uno está triste porque está gordo y sin novio, que es peor. Entonces, definitivamente, pues hay que hacer un trabajo, como les decía ahorita, multidisciplinario para poder acoger a esa persona y pues que, bueno, nutricionalmente logramos descubrir que sí, cumple con todo lo que tiene que cumplir. No, es que es un componente más emocional. Ve a psicología y en psicología haces tu tratamiento necesario para poder darle manejo. Muy bien. Bueno, doctora Sara Guerrero, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros hoy aquí en Tardes del Sol, compartiéndonos todo este conocimiento sobre nutrición, sobre el tema de la obesidad y sobre todo esta intervención que está muy en boga en este momento, ¿no? Muchas gracias.